Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF, un episodio muy especial. Seguimos recibiendo visitas. Katy, bienvenida. Gracias por invitarme. Me siento honrada. Claro, me encanta. Un placer. Así que, Elo, ¿cómo estás? Todo bien, todo correcto. Así, Elo siempre empieza diciendo todo bien, todo correcto. Ya se convirtió como en el lema. Claro, muy bien. De Elo. Y lo que hacemos siempre, le explicábamos a Katy antes de comenzar es... Siempre en nuestros programas de PLF lo que intentamos no es estudiar judaísmo solamente entre Elo y yo, sino lo que vamos estudiando nosotros, compartirlo al mundo. Mientras más personas nos vean, nos escuchan por los diferentes canales, mejor para ir aprendiendo juntos. Okay. Y la idea es que hoy te sumes a nuestro estudio. Me encanta. Después vamos a comentar cómo nos conocimos nosotros y cómo llegaste acá. Pero primero vamos a estudiar Torah juntos. Ok. Lo que hacemos los judíos constantemente es estudiar. El judaísmo hizo del estudio de lo que llama el Talmud Torah, el estudio de la Torah, un precepto religioso. Cada judío, cada judía tiene la obligación de saber, de conocer. Y el tema que vamos a trabajar hoy, el tema que vamos a pensar hoy los tres juntos, es Ladun Lekaf Zhut. 3 palabras en hebreo. Wow. ¿Cómo va, Katy? Ladun, Lekaf, Zhut. No. ¿Cómo va? Vamos a vuelta. Okay. Ladun, Lejaf, Zhut. Zhut. Pero es que es con una Z, con una J. ¿Cómo? Bueno, no hace falta que lo pronuncie. Okay. ¿Pero qué significa? ¿Y qué quiere decir esto, claro? Juzgar para bien. Wow, qué lindo. Juzgar favorablemente. Es uno de los principios de la moral, de la ética judía. Los rabinos dicen, ¿vieron que siempre decimos no hay que prejuzgar? Claro. Se lo habrás dicho a tus hijos. Sí. ¿Elo, se lo dijiste a tus hijos? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Podemos no prejuzgar? No. Es muy difícil. Es difícil no prejuzgar. Es muy difícil. ¿Por qué? Ay, porque como que es de nuestra naturaleza, ¿viste? En nuestra naturaleza está, apenas vimos algo, hacernos una imagen. Claro. De eso. Es como siempre decimos, no, hay que juzgar. ¿Juzgar qué significa? Tener todos los hechos, tener todos los datos y después dar tu opinión. Y prejuzgar sería antes de tener toda la información. Ya dimos nuestro parecer. Nuestro veredicto antes Claro. de tener todos los datos. Bueno, y lo cierto es que los rabinos lo que dicen es imposible controlar ese aspecto de prejuzgar. Entonces lo que los rabinos dicen es, si vas a prejuzgar, por lo menos que sea para bien y no para mal. Okay. Si ya vas a hacerte de una opinión sobre la otra persona o sobre algo que hizo la otra persona, que sea positivo y no negativo. Pero claramente son una de las cosas más difíciles. Wow, sería un mundo ideal. Exacto. Sería un mundo ideal. No, te lo juro, porque seríamos más bonitos. Es como que tiene que ver mucho con el amor. Tiene que ver con el amor, y tiene ser que amorosos en la vida. Y pensar lo mejor. Lo mejor, y hizo lo que pudo esa persona. Hizo lo que pudo, lo que le salió, lo que sabía. Elo, Claro. ¿qué opinas de juzgar, de prejuzgar, de juzgar para bien, de juzgar para mal? ¿Cómo solés hacer vos? ¿Jugás para bien, para mal? Yo lo que quiero es que primero leamos un poquito la fuente. Ok. y arrancamos. Arrancamos. Dale. Listo. Es lo que siempre quieres estudiar, Dale. aprender. Entonces, vamos a la fuente la vamos a traer del Talmud. El Talmud es uno de los libros centrales de la tradición judío-rabínica. Esta es una historia más o menos del siglo III o IV después de la era común, hace unos 1600 años, Wow. en el Tratado de Shabbat 127a. Y así es la historia. Enseñan nuestros maestros, quien juzga a su prójimo de manera benevolente o para bien, Lekaf Zhut, será el mismo juzgado Lekaf Zhut. Eso es lo primero que nos dicen, es si uno juzga para bien a otro, esa misma persona va a ser juzgada para bien. Hay dos formas de entenderlo esto, Elo y Katy. Algunos lo entienden como una cosa cósmica. Es como que si vos juzgás para bien a otra persona, Dios te va a juzgar a bien para vos. Es como que en el mundo cósmico va a pasar. Y otros lo entienden más como una cuestión social que pasa. Si vos simplemente siempre pensás lo mejor para la otra persona y no lo juzgás para mal y no los insultás y tratás de pensar lo mejor de la otra persona, cuando vos te mandes algo que parece medio incorrecto a la otra persona, ¿qué va a hacer? Claro que te va a juzgar como igual como tú lo juzgas. Te va a devolver con la misma moneda. Claro, Entonces es una cuestión más social. Claro. Yo lo pienso más por ese lado. Es como que... Claro. Y así es la historia. Es como la energía. Exacto. La energía que tú emanas es como que se te devuelve. Claro, está bueno. Sí, tiene que ver también con los pensamientos, ¿no? Eso mismo. Sí. Eso mismo. Y vamos con la historia. ¿Vamos? Vamos. Ok. Imagínense la historia, siglo III. Vamos con la historia. Se cuenta la historia de un hombre que descendió de la Galilea. La Galilea es el norte de la tierra de Israel. Y trabajó en la residencia de un hombre en el sur por 3 años. Un hombre que vivía en el norte y va hacia el sur, a lo de empleador, y trabaja 3 años. En la víspera de Yom Kippur, ¿qué es Elo? El día del perdón. El día del perdón, uno de los Sí. días
Ya hablamos, Katy. Sí, ya lo hablamos. Ya. Uno de los días centrales de la tradición judía, en el día que tenemos que expiar nuestros errores, en las vísperas de aquel día, el día anterior, le dijo a su empleador: dame el dinero por mi trabajo para así puedo ir y alimentar a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo es la historia? Un hombre va y trabaja a sueldo por la otra persona ¿durante cuánto tiempo? 3 años. 3 años, muy bien. Wow. Katy está siguiendo el Talmud. Muy Durante bien. 3 años está estudiando, está trabajando para esa persona y ¿recibió pago durante esos 3 años? No. No recibió nada. Al fin del periodo dice, bueno, ahora dame mi paga y vuelvo para pasar el día del perdón, el día de Yom Kippur con mi familia. Claro. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Perfecto. Sigamos. Vamos. El amo le dijo, no tengo dinero. El que le tenía que pagar le dijo, no tengo dinero. Elo, ¿qué te sale? No tengo dinero. Si alguien te... Estás laburando con alguien durante 3 años. ¿Sí? Lo mato. Lo matás. Lo matás. Lo Este mato. está haciendo una novela durante un año entero No, la y verdad. el día Me quieres antes matar. de Navidad vos le decís, dame el dinero, me vuelvo con mi familia, o le decís, no tengo plata. Sí, igual el trato ese que le paguen cada 3 años. Wow. No estuvo muy bien. No. No fue un buen negociante. No. Pero es el modelo de la época, Está o bien, el, no pasa el nada. fin de la Claro, historia. capaz. Pero lo que acaban de hacer ustedes dos, y lo que hago yo, y lo que hace cualquier lector de esta historia, lo que te invita a esta historia es decir, el tipo este, el empleador, es un garca. Claro. Es un mal tipo. Es un mal tipo, Claro. es un engañador, es un abusador. Vamos a ver qué pasa con... Pero esta historia supuestamente sobre qué es, sobre juzgar para bien. Sigue la historia. Entonces digo, dame algunas frutas, dijo el trabajador. Digo, ok, ¿no tenés dinero en efectivo? Pagame en especias. Claro. Pagame con algo por lo menos para ir a alimentar a mi familia. Y el amo le dijo, no tengo. Yo digo, imagínate que te debes ver el campo con los frutos, digamos, con, no sé, en Israel hay muchos, ¿qué hay? Muchos granadas, Sí. como las granadas, o hay muchos dátiles. Estoy viendo ahí, ¿qué significa que no tenés? Yo no tengo. Ok, dame algo de tierra. Es decir, ok, no tenés eso ni siquiera porque no, lo que fuese, dame parte de esta tierra, un porcentaje de la tierra, dámela y que va a ser mi dinero. Claro. Reclamó el trabajador, pero el amo le dijo, no tengo. Imagínate cómo uno se va exasperando, cómo no va perdiendo la paciencia. Entonces le pidió por ganado, pero la respuesta también fue negativa. Ok, no tenés dinero, no tenés fruta, no tenés verdura, no tenés tierra. ¿Qué estás pensando, Katy? Claro, este me recontraestafó. Me reestafó. Es malísimo. Malísimo, ¿ok? No está juzgando para bien. Vamos, Sí. está bien, pero es la respuesta. Pero esta historia lo que quiere hacer es la respuesta natural. Claro. Esta historia te lleva a eso, a decir, a sacar lo peor de uno. Dame aunque sea almohadas y colchas. Le pide algo mínimo. Le pide aunque sea algo como para llevarse a la Que casa. sí o de- sí debe tener en su casa. Eso, algo que sí o sí tiene ahí. Exigió el trabajador, mas el amo contestó nuevamente que no tenía. Entonces el trabajador, uno diría, bueno, le pegó una bofeteada, lo mandó a Freddy Sí. Churro, no sé cómo se manda al Sí, diablo. sí. Al diablo. En Venezuela, ¿cómo se dice? Sea el diablo, mejor no lo decimos. Ok, No, lo mandar al diablo a una persona, dice no. Entonces el trabajador puso sus pertenencias sobre sus espaldas y con cara de pesar regresó a su hogar. Sí. Wow. Como que se fue apesumbrado, digamos, claramente después de no cobrar durante 3 años, se va mal, pensando que ese día, antes del día del perdón, y se va a su casa. Claramente esto es una historia, como decimos Elo, cuando digo, esta historia pasó, ¿qué decimos Elo? A ver, no, pregúntale a Katy. ¿Pasó esta historia realmente como nos están contando acá? No sabemos, puede ser yo creo que es para una enseñanza. Muy ¿no? bien. Está Muy bien, claramente no es de personajes reales de carne y hueso que vivieron. Quizás, como decimos siempre, hay una semillita que es algo histórico, pero claramente cuando una historia está tan armada así, significa que hay una novela, porque las historias en la vida real no están tan buenas y tan dramáticas y tan extremas. Claro. No estás como llevarlo al máximo el concepto de juzgar para bien. ¿Qué pasa? Después de las fiestas, es decir, porque después de Yom Kippur, después del Día del Perdón, hay otra fiesta en la tradición judía que es la festividad de Sukkot, la festividad de las cabañas. Es una festividad de la agricultura donde se celebra el trabajo del año, de la tierra y demás, que son más o menos unos 10 días después de este episodio que termina esa fiesta, o unos 12 días. Después de la fiesta, su empleador tomó su salario conjuntamente con 3 burros, uno de comida, otro de bebida y otro de dulces, y fue hasta la casa del trabajador. Después de que comieron y bebieron, él le dio su salario. ¿Qué pasó entonces? 12 días después, Claro. va el empleador a la casa. El que creíamos que era que no le iba a pagar nada, que El garca, el estafador, Claro. el peor diablo del mundo va y no va solamente con el dinero, sino que después pone 3 burros, ¿no? Que en el mundo antiguo un burro cargado de comestibles, de dulces, de bebidas, era como mucho, y se lo regala y le da aparte todo el dinero que le debía. Y ahora va al meollo
de la historia. En ese momento le dijo, cuando vos me pediste tu salario y yo te dije que no tenía, ¿qué sospechaste? Esta es la gran pregunta cuando juzgamos a una persona para bien. ¿Qué sospechás? La pregunta central en la vida, en la teología judía y en la filosofía de nuestro pueblo tiene que ver ¿qué sospechás del otro? Cuando vos pensás algo del otro, ¿qué sospechás? ¿Qué es un sinvergüenza? Sí, o ¿qué pensás para mal? Siempre pensás para mal. ¿Qué pensás para mal? Esa es la pregunta. ¿Qué estabas pensando de mí? Cuando yo te dije que no tenía plata, ¿qué pensaste? ¿Que soy un mafioso? ¿Que soy un estafador? ¿Que soy un abusador de mis empleados? ¿Y qué le contesta? Pensé que te habías cruzado con un mercader y que habías encontrado un producto barato y lo compraste y por eso te quedaste sin monedas. Es decir, como creí que era un hombre de negocios y seguramente tenías mi dinero. Tenías, no sé, los $10.000 que me debías. Seguramente los tenías, no era que no existían. Pero quizás esa mañana te encontraste con la posibilidad de comprar algo barato para después venderlo caro, digamos, para ganar dinero y justo te quedaste sin liquidez. No es que no tenía dinero. Bastante bien el trabajador. Claro, pues, ese es el objetivo de la historia. Mostrarte cómo el trabajador jugaba para bien y pensaba lo mejor y sospechaba lo mejor. Entonces, ¿no? Y cuando te dije que no tenía ganado, ¿qué sospechaste? Que se lo habías arrendado a otras personas, contestó el trabajador. ¿Y qué significa? Pero si yo veo que tenés ganado acá, ¿por qué no me lo podés dar? Digo, no, yo lo que pensé es que este ganado realmente no te pertenece a vos, como en el campo. En el campo hay veces que gente tiene tierra y no es que todas las vacas que están en su terreno tuyas. son de él. No. Entonces, yo, ¿cómo te voy a pagar con eso? Exacto. No es mío. ¿Ah? Claro. Pensó para bien. Y cuando dije que no tenía tierras, ¿qué sospechaste? ¿Que estaban vendidas a otras personas? Dijo el trabajador. Quizás, nada, vendiste estas tierras y no me las podías pagar con estas tierras. Y cuando te dije que no tenía frutas, ¿qué sospechaste? Pensé, dijo el trabajador, que quizás todavía no habías hecho el diezmo. Esto es algo que quiero explicar de la ley judía, que según la Torá, según la Biblia hebrea, Elo, no sé si sabías que el trabajador agricultor del mundo antiguo en el pueblo de Israel, cuando tenía un campo y no sé, daba 100 mandarinas, el campo no podía hacer usufructo de las 100 mandarinas hasta no dar el diezmo al templo de Jerusalén. Cuando daba el diezmo de 100 mandarinas, eran 10 mandarinas que lo daba el sacerdote, ya podía hacer uso de las otras 90. ¿Se entendió? Ok, sí. Claro, porque de verdad es el concepto que hoy en día se utiliza para donaciones del diezmo, se aprende de esto, porque siempre era con los frutos de la tierra. ¿Me explico? Que era lo que tenía la gente. Claro. O los animales también. No, había por eso diezmo los de animales, pero lo que hoy se conoce como, ya sea judíos o católicos que dan caridad y dan el diezmo, eso es aplicado al dinero, pero siempre históricamente fue a los animales. Y frutas. A la fruta. Frutas y verduras, que era lo que la gente producía, no producía dinero. Sí, claro, es una y pregunta. el trabajador entonces le dice, yo estaba pensando que, bueno, esas frutas que no me dabas era porque todavía no habías dado el diezmo. Exacto, entonces no podías hacer uso, porque sería un sacrilegio, en la tradición judía sería un sacrilegio usar los productos de tu campo sin antes haber dado el diezmo. Ok, claro, porque es como que, ¿y qué pasó? Ah, entonces en vez de 100 ya le diste 10, entonces me vas Te quedan 90. 90, me vas a dar el diezmo en base a 90 y no a 100. La vamos a sacar talmudista. Muy bien. A Katy. ¿Entendió? Muy Perfecto. bien. Ok. Ya lo entendí. Perfecto. Y cuando te dije que... Y finalmente, cuando te dije que no tenía ni almohadas ni cobijas, ¿qué sospechaste? Que había santificado todas tus propiedades al cielo. Es decir, ¿qué es lo que había dicho? Que la persona esta había dicho en un momento, yo dono todo lo que tengo, como todo este estudio que te pareció hermoso cuando llegaste, que yo todo este estudio lo dono a Dios. Y en la tradición judía algo muy importante es la palabra, que ya hablábamos Katy una vez. Sí. Cuando uno dice algo en el judaísmo, ¿qué es Elo? Ya se convierte en una realidad. Sí, en una acción. Fíjate que en hebreo la palabra davar, que significa palabra, también significa cosa. Davar, el término davar significa palabra y cosa. Cuando emitimos algo... Ya es algo. Ya es una cosa. Entonces decís, si yo digo, yo voy a donar 100 pesos o 1.000 bolívares. No es mucho. Okay. No es nada. Pero yo voy a donar esto. Cuando yo te voy a donar este dinero, aunque no hayas firmado ningún documento para la tradición judía, ya está. Vos ya te comprometiste. Entonces lo que pensó esa persona es que quizás las almohadas estaban ahí, pero que la persona ya había dicho, todas estas almohadas y todas mis pertenencias se las voy a donar al templo. ¿Okay? Entonces ya no podía hacer usufructo de eso, porque ya no te pertenecía a vos. Aunque lo sigas teniendo en tu bolsillo. Oh, y qué bien que el trabajador tenía cada una de las cosas que se imaginó, porque si no lo pudo haber preparado. O sea, realmente el trabajador se imaginó que bueno. O sea, porque de hecho se va tranqui. Eso, se va apesumbrado porque no lo consigue, pero no se va enojado. Pero ahí termina. No, vamos con dos frases más. Dice, y ahora el empleador dice, por la abodá. Abodá en hebreo significa el trabajo del templo, el trabajo espiritual del templo, que era la fórmula en el siglo III de decir por Dios. ¿Viste cuando decís por Dios? ¿Viste? Algo así. En hebreo era por la abodá. Sí. Abodá.
Dice, así fue, dijo el hombre. Digo, así fue exactamente. Cada una de las cosas que me dijiste, así fue como pasó. No es que te quise estafar, no es que quise quedarme con dinero que no me pertenecía, es que realmente me pasó todo esto. ¿Y cómo termina esta historia maravillosa? Es decir, como tú juzgaste le Kafshut, como vos me juzgaste a mí de forma benevolente, que el Eterno, que Dios, te juzgue a ti le Kafshut de forma benevolente. Entonces, esta es bueno, historia. pero pará. Dale. Ahí cierra. Cierra la historia, ahora Bueno, Elo, dale. Ahora empezamos. Primero, el empleador no le confirmó que eso era verdad. Sí, le dijo por abodá, así fue, dijo el hombre. ¿Así fue literal? Así, por lo menos en la historia, como nos la cuenta este hermoso narrador. No sabemos si históricamente pasó, pero en el mensaje de esta historia media hollywoodense, ¿no? Porque para que las historias cuadren tan así, hay una mano de... ¿no? Cuando vos haces novelas, no todo en la vida real son como las novelas. Claro. Hay un guionista que lo hace cuestiones reales, pero las manda a un extremo. Y eso es lo que hace que algo sea potente. Entonces el empleador confirmó que todo lo que el empleado pensó para bien fue así. Claro, y por eso termina diciendo por abodá, por Dios, ¿sí? Que así fue. Entonces que Dios, como vos me juzgaste bien para mí, que Dios te juzgue a vos para bien. Bueno. Claro, por eso en un momento le devuelve lo que realmente le pertenecía y más, porque se sintió agradecido de, wow, este me juzgó. Porque no me va a creer. O sea, yo me imagino, si de verdad la historia es así y este empleador de verdad le pasó todo esto, o sea, no tengo ahora tu dinero, no puedo darte las frutas porque ahora todavía no he pagado el impuesto que le tengo que pagar al impuesto. Sí, el diezmo es un impuesto. El diezmo es un impuesto. Está bien, es un impuesto. No está mal, no está mal. No la reten por eso, está bien. El diezmo es un impuesto del templo. Está bien eso. Pero está bien, es un impuesto que nos gusta darlo. Sí. Nos gusta y que es lo darlo correcto para poder mantener. Porque si nos sobra, ¿por qué no dar lo que nos sobra? ¿No? O si podemos. Incluso que nos sobre, todos tenemos la obligación. No tiene que ser lo que nos sobra tampoco. Tiene que ser parte de lo que tenemos, damos parte. Exacto. Porque lo que nos sobra es muy fácil darlo. Así es. No es lo que le sobra, es parte de lo que de tus ganancias, de todo lo rico que tienes en la vida. De hecho, él regresa a darle más al trabajador. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta historia? ¿Algo para tocar? No, yo lo primero que digo es que, bueno, más allá de esta historia como está hecha, cuando siempre lo que buscamos con Uri es cómo llevarlo a la vida práctica, ¿no? Entonces, primero que uno puede pasar de estúpido. Si piensa tan bien de otra persona... En vez de el bueno, te convertís el buenudo. Sí. Claro, como decimos. ¿entendés? Sí. Como que... Pues, ¿me explico? Entonces, hay que encontrar cuál es el balance. Muy bien. De no ser un ingenuo, un estúpido. Exacto. Y una persona que piensa para mal, ¿no? O sea, porque también lo que no sé del relato, si realmente esta persona pensaba tan para bien porque había sido empleado 3 años, porque lo conocía a la familia, conocía sus actos, o como pasa habitualmente, como te pasó a vos, Katy, que cualquiera habla de vos, habla de una persona y no la conoce. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y entonces, como yo lo sorprendo, porque lo que queremos decir a todos, a Katy, a todos los que nos están viendo y escuchando, es que yo simplemente preparo el material para estudiar las diferentes fuentes de la tradición judía y con Elo las vemos apenas empezamos. No es que las estudiamos antes y demás. Y esta pregunta no estaba pactada. Elo, te invito a pasar al punto número 3. ¿Prejuzgar para bien siempre? Sí, muy bien. ¿Ves que venimos con otro? Claro. Y esto es lo que dice él. Esto es lo que, digamos, si siempre tenemos que hacerlo. ¿Qué significa? Siempre tenés que pensar lo mejor del otro. Vamos a ver, mira esto. A ver. La primera fuente que traigo es de Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro de ética de los rabinos con frases. Y Yoshua ben Perajia, un rabino importante, más o menos del siglo II antes de la era común, hace unos 2200 años, dijo: hazte de un rabino, consigue un amigo y juzga a toda persona favorablemente. Estos eran los 3 principios de él. Uno era conseguirse un rabino, conseguirse un maestro. En la vida tenemos que andar con humildad, conseguirnos un rabino, un cura, un maestro, una persona que te inspire y que te enseñe. Exacto. Eso es lo primero. Y lo segundo, uno tiene que conseguirse un amigo. Tiene que conseguir una persona, estar a la par para ir construyendo la vida. Claro. Y lo tercero es juzgar a toda persona favorablemente. No solamente en el Talmud lo dice, sino que en Pirkei Avot 1.6 también aparece. Y el Rambam, Maimónides, que fue uno de los filósofos y rabinos más importantes del siglo XI, después de la era común, él en su comentario, a Pirkei Avot, viste, los judíos comentamos todo, cada cosa, comentamos. Y él dice lo siguiente: ¿qué significa juzga a toda persona de forma favorable? Esto se refiere a alguien que no conocemos.
Y por lo tanto no podemos decir si es un tzadik, si es un justo o si es un rasha, un malvado. Claro. Justo la pregunta que tenía Elo, fíjate cómo funciona esto. Elo hizo la pregunta en el 2019, acá sentado en Nordelta, y ¿quién la respondió? Maimónides, ya hace 900 años, que dice, obviamente que mucha gente va a decir, a toda persona, si una persona sabes que es un completo malvado, que es una persona de mal. Claro. Vas a siempre pensar lo mejor, ¿no? Porque terminás siendo aprovechado por la otra persona. Si vos sabés que la otra persona es un tzadik, como decimos en la tradición, una persona justa, una persona buena, por supuesto, digamos, si tu hija o tu marido te mandan una macana, vos como los conoces y como sabés la bondad que tienen en su corazón, inherentemente vas a pensar, intuitivamente se entiende, vas a pensar lo mejor. Entonces acá esta enseñanza está para esa persona que no conocemos. Termina diciendo, en tal caso, si lo vemos haciendo o diciendo algo que puede interpretarse tanto para bien como para mal, debes darle el beneficio de la duda y suponer que su acción fue buena y que no hizo algo malo. Dicen que profundo y cómo da al grano. La cuestión es, cuando vos estás... Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que decimos siempre, a la persona que odias, siempre la vas a jugar para mal en todo. Claro. Si una persona que ya tenés algo de rencor, no hay cosa que haga, aunque done $1 millón a caridad, vas a decir, no, esto lo hace para que su nombre quede y para lavar dinero, lo que fuese. Claro. Y si una persona si vos conoces la bondad de una persona, porque generalmente es un familiar o un súper amigo, como que inherentemente vas a tener exculparlo de cualquier forma, si siempre encontrar lo mejor. ¿Qué significa juzgar para bien? Especialmente a las personas que no conocemos. Claro. Que ahí es como que nos cuesta mucho más. Claro. Y más si hacen cosas que te dañan o que tú dices... Bueno, pero por eso, y ahí sí me meto un poquito en el tema, que también no me parece que esto sea una enseñanza de ser un tibio en la vida. O sea, por ejemplo, Katy, que está convencida de una situación que se da injusta en Venezuela, y yo la apoyo, yo no diría, bueno, no sé, hay que ver, me parece que es bueno, no hay que jugarlo para mal. No, cuando hay una situación injusta, que muere gente, que gente sufre, hay que jugársela, que no se malinterprete. Bueno, lo que pasa es que a veces yo, por ejemplo, ahí me puedo dar cuenta cuando hay un malo, porque yo considero que los que están líderes manejando el país hacen malos y son malos de verdad. Claro. Y de repente una persona como un Maradona que apoya ese régimen es porque realmente, que es lo que he tratado de ir aprendiendo para no prejuzgarlo. Claro. Porque yo no sé qué es lo que pasa, porque yo puedo decir, por la plata baila el mono. O sea, él se va a Venezuela y a lo mejor le pagan, ¿viste? A mí no me consta. Entonces yo, ¿por qué lo prejuzgo a él? Yo lo que puedo pensar es que a él le gusta pensar en que a todos le vaya bien. Y cuando a él lo llevan para Venezuela... tabaco, whisky, vamos en una 4x4, ¿entiendes? Y él no ve a la gente comiendo de la basura, que también pasa acá, y él dirá, bueno, esto es normal en estos países del subdesarrollo, y, o sea... O en vías de desarrollo. O en vías de desarrollo, y después dentro de su mundo, de lo que él ha podido hacer con todo lo que le ha pasado, es como que digo... ya está, él hace lo que puede. Entonces, por eso trato de no... Pero ya yo sé también diferenciar quién es malo, porque tampoco voy a decir, ay, Maduro, ay, lo voy a perdonar. No. Hay que pensar siempre... Pero eso es lo que decía Maimónides. Maimónides decía, cuando vos sabes que una persona es un rasha, malvado, en hebreo, no es que lo prejuzgas siempre para bien, no, en realidad esto lo quiso hacer. No, pero el tema es... Pero, a ver, hay extremos en la vida, ¿no? Y a mí, te digo una cosita más con respecto a esto. También me da mucha paz el poder pensar mejor en este caso, y te lo digo claramente, de Diego, ¿viste? Porque además mi familia siempre quiso mucho a los Maradonas, y ellos siempre iban a los partidos de Gaby. O sea, hay una relación como... Y yo empecé como a odiarlo. Odiarlo, ¿entiendes? Porque él apoyaba y se ponía a bailar, y yo digo, está bailando sobre la sangre de los venezolanos, o sea, los que... Y a la final digo, bueno, qué sé yo qué le pasa por su cabeza, creo que hace lo que puede y me siento más en paz. Y de mi boca, ahora cuando hablo de él o algo, es como que digo, wow, hay más compasión. Y como que hasta yo me siento mejor persona. Hay algo en mí que mejoró en esa visión. O sea que no solamente, me parece que lo que dice que cuando vos juzgás a alguien para bien, como vimos en esta historia, no solamente estás ayudando a la otra persona a no prejuzgarla, sino te ayudas a vos mismo. A mí. Sí, eso me encantó lo que dijiste. Te libera a vos del odio que sentimos sobre tratar de juzgarle. Odiar, ¿no? Es feo odiar, y cuando estás con
lleno de tanto remordimiento, de tanto odio, rencores, de tanta bronca. Te lo juro, no sale nada lindo. Nada. De hecho, yo con el tema de Venezuela tuve que parar un poco. Digo, paro, porque veo que no puedo como ver las cosas claramente tampoco. Porque estoy como tan... dolida, ¿no? Y con tanta información, mataron a no sé qué, torturan y hacen esto, y la gente se está muriendo de hambre, mi familia, mi hermano enfermo, necesitamos medicamentos, viste, verlos todos, a mi mamá flaquita, pensar que nunca no voy a poder ir a Venezuela, que tengo 9 años y digo, si a mi mamá le pasa algo, ¿qué hago? Ya estoy buscando solución, no sé, me voy a Aruba, la hago llevar a Aruba, ella no quiere ni tomar un avión, porque es una persona grande. ¿Qué edad tiene tu mamá? 83. 83 años. Y ahora, bueno, claramente decidí, como en todos los programas, ya está, es el episodio 43, ya empezamos hace casi un año acá con él a hacer este programa, siempre estudiamos algo y tratamos de bajar a tierra. Fíjate lo lindo que es poder estudiar una historia que tiene 1700 años sin contarle una moraleja que haga eco en nuestras propias vidas. Y a ver, ¿quién recuerda? Elo o Katy, ¿quién recuerda? ¿En vísperas de qué día fue a pedir el dinero el trabajador? Del Yom Kippur. Muy bien, lo dijo en hebreo. Punto para Katy. ¿Cómo se acordó? Lo recordó. Del día del perdón. No, porque estuve estudiando pero también. No importa, está muy bien. No, porque me encantó, además de que como guía, porque como dice el cuento, también está buenísimo buscar un maestro, un amigo, porque es la única manera en que uno puede como sanar su vida y como ser cada vez mejor, porque ¿cuál sería mi fin? Mi fin es elevarme. O sea, porque después toda la belleza y todo lo lindo del físico, todo eso se va y después queda lo otro que es el alma. Que es el alma. Y entonces la vida no es así. No es que uno nace, crece y muere. No, uno nace, crece y debe seguir creciendo. Te elevas. Pero ¿por qué traigo esto de Yom Kippur del Día del Perdón? Que decía... Porque me parece que quiero conectar esto de la Dun Lekaf Zhut, de juzgar para una persona a otra persona de una forma favorable. Quiero conectarlo a algo que le pasó a Katy, que me pasó a mí, que nos unió en un momento de nuestras vidas hace unas semanas. Todos los que conocen y meses. Meses, porque yo fui la que lo padecimos. ¿Cuándo fue? 2 de mayo. 2 de mayo, justo el día del cumpleaños de mi mamá. El 2 de mayo, todos deben saber, pero para el que no conoce, Katy tuvo un comentario desafortunado. Bastante. Sin querer, sin que sea lo que ella realmente piensa, sin que sea lo que ella realmente opina en relación al Holocausto y al lugar que algunos judíos, los capos, tuvieron en relación a los campos de concentración y demás. Era como todo lo contrario a lo que se entendió, porque era como empatizar algo, como unirnos. Pero ¿puedo decir algo interrumpiendo? Yo lo entendí perfecto lo que quiso decir. Bueno, algunos soy sincero, Pues lo que pasa es que cuando lo escuchaste, pero es que yo creo que la mayoría lo escuchó cortado desde que yo digo los judíos. Claro, porque si tú venías escuchando la conversación y como yo hablo medio enredado, porque a veces, viste, entre los tiempos de... No, pero yo entendí lo que uno quiere decir muchas cosas y como te digo, en ese momento no tenía paz. Era el cumpleaños de mi mamá, yo no había podido viajar. Mira, no lo quiero ni decir porque me pongo a llorar acá. Que estaría buenísimo, capaz que explotamos como pod. No es lo que Pero en realidad era un día como especial también para mí. Y de repente... Estabas dolida, perturbada, estaba dolida, habían habido unas manifestaciones, gente herida, muertas esos días. Entonces era como que todo estaba como... Yo ni estaba dando entrevista porque además no quiero que se utilice políticamente porque este año también es... importante para la Argentina políticamente, tenemos elecciones y todo esto, cualquier cosa que diga va a ser utilizada en tu contra y más de uno que y no para juzgar favorablemente. Y no para juzgar favorablemente. Entonces a la mayoría de la colectividad le llegó el audio como cortado por WhatsApp. Sí, a ver, claramente, eso es también uno de los motivos de lo que nos unió, porque muchos
y yo me pongo ahora de este lado, muchos cuando escuchamos eso, con un comentario totalmente desafortunado, fuera de lugar, o que no se entendió nada, directamente como judíos saltamos todos como papa hervida, digamos, y a catalogarte como antisemita. Y yo lo digo públicamente y te lo dije cuando nos conocimos. Fui uno de los primeros que en Twitter y en todas mis redes sociales dije, Katy, esta antisemita, esta ignorante que no sabe nada, que... Pero me salió y yo lo reconozco. Y aparte, esto fue en la víspera. Fíjate que esta historia, ¿dónde es? En la víspera del Día del Perdón. Y esto le suma a la historia un valor más. Porque en el Día del Perdón, ¿qué buscamos todos los judíos cuando vamos a la sinagoga y cuando rezamos? Es decir, le pedimos a Dios perdón por todos los errores cometidos. ¿Y qué es lo que queremos? Que Dios nos juzgue favorablemente. Que cuando cometimos un error, que no piense lo peor de nosotros. Cuando no hicimos tal cosa, que no piense, porque era un vago, cuando trató mal, bueno, quizás trató mal a una persona porque estaba nerviosa o quizás insultó a una persona porque estaba en un mal momento. ¿Qué buscamos de Dios? Que nos juzgue de la mejor manera. Entonces, si buscamos que Dios nos juzgue de la mejor manera, hagamos lo propio nosotros con nuestro semejante. Y yo no lo hice. ¿Okay? Eso es una de las primeras cosas que te dije cuando nos conocimos hace unas semanas. Decir que lamentablemente yo no te... A ver, yo vivo enseñando esta historia y más, pero una cosa es enseñar esta historia después de este podcast, salir a la vida real. Y aplicarlo. Y aplicarlo cuando tenés a alguien tocándote bocina y decís, che, que se tranquilice más. No, quizás la persona está corriendo a un hospital porque le está por nacer un hijo o tiene que llevar a alguien de vuelta. Claro. Es como, y de vuelta, eso te ayuda cuando quizás por un ratito podés captarlo en tu ser, te ayuda a, como había dicho Katy, a bajar un cambio. Claro. Entonces, por un lado, esta historia ocurre en las vísperas en relación a Yom Kippur para usar también esto que me parece importante que hablamos en su momento, porque les cuento cómo nos conocimos brevemente. Apenas pasa todo esto y demás, no sé, hace las 2-3 semanas, una querida congregante llamada Jackie, vamos a decir. Que está acá. Que está acá. Está acá, Jackie. Está fuera de cámara. Jackie está acá. Me llama y me dice, mira, tenemos una amiga que es Katy, que trabajamos juntos en un momento y realmente está muy dolida. Está realmente muy dolida y no sabe qué hacer porque se da cuenta que se equivocó. Se da cuenta que se escucha y le da vergüenza lo que dijo y todo. Y pidió perdón y quiere como subsanar de alguna forma y quiere hablar con un rabino. Y es como muy difícil llegar a toda la gente que lastimaste. O sea, porque como tú dices, la palabra que dice acá es muy pesada y se vuelve como en una realidad. Y no era eso, porque si yo hubiera pensado algo re malo, te lo juro que lo mantengo y le hubiera dicho, mira, es así y no sé qué, pero lo dije mal. No era eso lo que yo quería decir y se entendió mal, capaz. Y muchos entendieron como tú dices, yo sé lo que tú quisiste, pero tú viste que... Yo te soy sincero, voy a decir algo bueno de mí mismo. Yo siempre... La juzgué para bien. Ok, muy bien. Y después tengo una prueba, que está Jackie acá, que yo me estaba fijando en el WhatsApp. Yo le pedí a Jackie, el 28 de abril, le dije, che, Jackie, yo quiero entrevistar a Katy, ¿no? Y esto fue el 3 de mayo. Y Jackie me dijo, me voy un mes, se fue de viaje un mes, no sé, no tenía WhatsApp a donde se fue, era un país muy inhóspito. Me dijo, cuando vuelvo te contesto. Pero yo siempre la juzgué para bien y entendí lo que quería decir. Por eso lo que te quería preguntar es, ¿vamos a leer la hojita esa? ¿Tenés el libro o no? No, después lo ponemos. Bueno, y esto es lo que estaba buscando. Una de las cosas que decía que nos trajo, que cuando la conocía a Katy y yo de juzgarla para mal, y yo le decía sincero, bueno, vamos a hablar, yo como rabino, vos como Katy, con este dolor que siente y demás, voy a tratar de escucharte, de ser empático y demás, pero te tengo que ser sincero y te voy a decir, yo te juzgué para mal. De entrada, no hice esto que había, digamos, pensé lo peor, que no sé, esta venezolana, esta actriz ignorante que no tiene idea del holocausto y no tiene idea de una cosa y de la otra. Y lo que más me sorprendió, que cuando me dijiste, me dije, todo esto que salió mal, que no se entendió, que lo dije mal, que lo dije en un momento de dolor y hablé de sapos y que no pienso nada de eso, todo me surgió porque en los últimos días estaba leyendo este libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankl. Que no tiene nada que ver con eso que yo dije, pero hay un pedacito donde pero hay un pedacito, una parte donde él dice que a veces, él es un psicoanalista, un psiquiatra, uno de los más famosos que sobrevivió a Auschwitz. Es hermoso, no lo he terminado de leer porque... Yo lo releí este fin de semana. Antes de esto, Shabbat, estuve leyéndolo completa, lo había leído hace 10 años el libro, lo volví a leer ahora, porque es la historia de un hombre, un psicoanalista que trata de... Estuvo 3 años en el campo de concentración, el campo de exterminio, el peor de todos, que fue Auschwitz. Estuvo ahí 3 años y él después, salieron unos años después, en el 50 y pico, él escribe los procesos psicológicos que va pasando la persona en eso, el shock del comienzo y el sentido de desilusión después y el sentido de, bueno, algo puede pasar y la apatía frente a la vida. Él como lo va describiendo todo y en un momento habla de estos capos, que esta palabra que yo te digo, estoy sincero, la gran mayoría de los cuando comentaban y demás nunca encima yo lo dije mal.
Claro, nunca escucharon que eran capos, y los capos eran judíos, que él lo explica muy bien, que por su condición, por su posibilidad o lo que pusiera, tenían un lugar más protagónico y más de poder dentro del campo, y algunos de ellos abusaban de su poder. Todo es para salvarse. Para también, salvarse. Porque eran sometidos y él lo igual explica también. Que muchos venezolanos. Claro. Entonces, pero bueno, yo no quiero entrar en esto porque esto es cuestión, digamos, pasada y demás, pero es un libro que, digo, vale la pena leerlo. Es bello, ¿Okay? sí. El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl es uno de los libros que yo considero que debería haber una biblioteca de 100 libros que todos los seres humanos leamos. Tiene que haber que, para homologarnos, siempre es mi fiel objetivo, ¿ok? Tienen que haber 100 libros que acá, en Venezuela, en la China, de todas las culturas y demás, que leamos por su impacto y su valor social y demás. Esto creo que es uno de esos libros, porque tal vez una de las peores tragedias, y Viktor Frankl lo dice, que el Holocausto, si bien dice no todas las víctimas fueron judías, todos los judíos fueron víctimas. Eso lo escribe en el prólogo del libro. Pero es una tragedia también del ser humano, cómo llegó a ese nivel, que es algo que leerlo. Pero por eso quería, en esta historia que tiene que ver con Kippur, con el Día del Perdón, es una de las primeras cosas que hablamos, y dices, hay que pedir perdón, y yo te quiero pedir perdón públicamente por no haber hecho esto. Por haber pensado lo peor en vez de decir, ¿sabes qué? Quiso decir algo y le salió para... Horrible. Como decimos los judíos de origen sefaradí, para el tis. Le salió muy mal. Le salió muy mal, pero quiso decir esto. Y jugué lo peor porque es lo que me salió en ese momento y demás. Entonces me parecería también correcto, en este momento que estamos haciendo este podcast, pedirte perdón, como yo sé que vos ya lo hiciste. Y cuando hablamos juntos, ¿no? ¿Te acordás qué te enseñé yo de Yom Kippur? ¿Cuántas veces hay que pedir perdón? Hay que pedir 3 veces perdón a la persona que heriste. Y eso también me pareció re lindo, porque por otro lado yo sentí que también yo tenía que dejarlo, porque tampoco está bueno yo cargar con la culpa de eternamente. Yo te estoy pidiendo perdón 3 veces, o sea, el día ese a Radio High, enseguida ese mismo día hablé en mis redes sociales, volví a pedir perdón, pedí perdón en un noticiero de la noche de Canal 13, o sea, ya, y después, como para completar, digo, una tercera vez, que ya era a lo mejor una cuarta vez, y si la tengo que hacer 1000, lo hago 1000. Pero la cuestión me parece lo que habíamos visto, ¿no? Que cuando esto lo enseña Maimónides en las reglas de cómo uno tiene que arrepentirse para llegar a Yom Kippur y demás, dice, cuando el perdón es sincero. Exacto, que también que yo me pueda mirar al espejo y sabiendo que de verdad me puedo mirar yo a los ojos. O sea, yo tengo que estar tranquila. Y volví a pedir perdón, como tú me dijiste, que me ayudaste con ese escrito hermoso y con el cuento de las plumas, y te pasa todo eso. Y ya está, lo pedí. Después de ese escrito, te lo juro, empecé como a sentirme bien, y dije, y si tengo que pedir más veces perdón, lo vuelvo a pedir, no me importa, porque de verdad... Para ir cerrando, y Katy, te agradezco por haber venido. Me parece que hay 2 cosas que involucran el juzgar para bien y el perdón. El pedir perdón y el perdonar. Son 3 cosas que, más que ayudar al otro, aunque siempre ayudan al otro, al que más terminan ayudando es a uno, y no en un sentido egoísta. Porque cuando uno juzga para bien, como que se puede relajar y no estás todo el día pensando lo peor del otro. Y cuando uno tiene la capacidad de perdonar al otro, ¿okay? Como que no siente este rencor, esta bronca dentro. Y cuando uno tiene la capacidad de ser sincera, de pedir perdón 1, 2, la tradición judía dice 3 veces, pero si hay que hacerlo 10 veces, lo haces 10 veces. Pero tiene que haber un final. No puedes decir, tenés que pedir perdón eternamente. Claro. Porque si no es algo que no podés sacarte de tu ser. Entonces me parece que todos estos conceptos nos ayudan a estar más plenos con nosotros mismos, que es uno de los objetivos de cualquier tradición religiosa. Me ves mejor que la otra vez que me encontraste, sí, ¿verdad? La otra vez estuvo llorando como 2 horas en mi oficina. Claro, pero esto te da la pauta de que, de que ya está, yo ya lo dejé al Dios. ¿Entiendes? Ya está. No, por eso y yo sé que Dios ya me perdonó. Eso es lo que te quiero recalcar, Katy. Hay un montón de gente, ya sea judía, católica o otra religión, que como que solamente, viste, le piden perdón a Dios, se van a confesar a una iglesia, o piden perdón, piden perdón el día del perdón judío. Y vos hiciste el nivel más alto, que lo hiciste públicamente, lo hiciste inmediatamente.
Y también, por eso creo que también tiene que haber una autocrítica de todos los judíos que, ya sea por rating, por los programas, salieron a pegarte en los noticieros, ¿viste? Porque era una noticia que vendía. Pero bueno, todos ellos no pasaron la prueba de pensar para bien, decir, ¿qué quiso decir? O, a ver, lo voy a llamar, voy a tomar un café. Entonces yo también creo que un montón de gente, porque cosas malas en la vida pasan todo el tiempo. Entonces está en uno cómo reacciona. Y la gente, a lo que vos dijiste, para mí reaccionó de forma exagerada, ¿entendés? Sí, porque yo fui parte de eso. Pero por eso, porque, y lo digo yo como judío, ¿no? Como que a veces, ¿viste? Pasa que los judíos, está bien, se sintieron ofendidos, no me parece mal, pero me parece que algunos exageraron, ¿viste? Como decir, no, yo soy recontra judío, no me voy a permitir. Y la verdad que no se pudieron a pensar la clase de persona que sos vos, lo angustiada que estás en ese momento por Venezuela. Y bueno, y que hubo que pedir perdón a la gente, lo hiciste. No es que vos te recluiste y dijiste, bueno, yo me arreglo con Dios. Así que bueno, yo de mi lado te quiero felicitar. Ay, qué lindo, ¿no? Y igual yo a veces uno no sabe por qué te pasan las cosas, pero te pasan y uno saca una linda enseñanza, una linda experiencia y poder salir adelante. No es que yo me voy a quedar y he aprendido un montón, los he conocido a ustedes. Es así como que digo, wow, esto que me pasó ha sido súper enriquecedor para mí, porque ahora cada vez que ponte todas estas cosas a mí me quedan y tuve que hablar y como que conocer, interiorizarme, buscar en Google el judaísmo y investigar un montón de cosas que si no me hubiera pasado, capaz que... De hecho, cuando me dice, yo digo, ¿sos judío? Y te conozco hace 20 años, porque de verdad yo nunca pregunto a nadie. Claro, está muy bien. ¿De dónde eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Nosotros compartimos cena, hablamos de cualquier otra cosa, pero no sé, ni religión, ni a veces ni política. Yo soy judío, Katy, te quiero decir. Ay, me pareció. No, o por ejemplo, política, ¿viste? Sí. Que también nos divide tanto. Eso. Nos divide tanto. Y yo no puedo decir mis mejores amigos son, no sé, kirchneristas. Claro. Y sí, yo sé quiénes son y no tiene... pero nada que ver, los amo con la misma intensidad, o sea, y tratamos de no hablar de la política cuando dicen algo, ellos me escuchan a mí por algo de Venezuela. ¿Sabes cómo? Y ¿sabes cuántos kirchneristas me llamaron para decirme, Katy, no, que están siendo muy, muy duros con vos? Mira que estamos parados en la otra vereda. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y bueno, hay gente que se aprovechará y ojalá que escucharnos diciendo esto, mucha gente, no hace falta que nadie se me acerque a decirme, perdóname, porque te prejuzgué o te juzgué mal, no hace falta, pero yo la verdad los perdono. Pero para la vida si no alguien tiene que ver, dice, te perdono, yo también. Esto es como lo que pasó es un ejemplo y ya es una anécdota. Es el tema de aprenderlo nosotros y decir, che, cuando escuchamos a alguien mediático, ¿no? Y con esto quiero terminarte, que voy a hacer vamos a ver si nos sale, porque no lo planificamos, a ver si nos sale. Con esto quiero que lo termines vos, el programa contando una historia. Ahora te voy a decir cuál, Katy, a ver si te la acordás. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando escuchamos a alguien más mediático y demás que dice algo y nos suena mal y demás, sopesarlo un segundo antes de salir con los tapones de punta. Cuando no sabes, como dice Maimónides, cuando no sabes qué es la otra persona, si es bueno o si es mala, no sabes. No me conoces. No te conozco. 2 minutos, parar, sopesar, pensarlo 2 veces y pensar cuántas veces uno dijo algo en caliente y se entendió totalmente, en el medio de una discusión que se entendió totalmente mal. Pero también lo que quiero decir es, vos por ser un personaje mediático, por tener muchos seguidores y demás, también de alguna forma sos responsable de las palabras, ¿no? Y eso que habíamos hablado en nuestro primer encuentro. Y Katy me dijo, bueno, ¿y cómo les pido perdón? Entonces digo, mira, hay veces que cuando uno dice algo, ¿sí? Es imposible traer la palabra para atrás. Claro. Y quisiera, hoy yo me despido, él ya se despidió, yo ahora me despido de este podcast y me gustaría ver si yo te conté un cuento jasídico. Claro, sí. ¿Querés contarlo? Y con eso terminamos y te despedís. Dale. Una persona ofendió a alguien, iba donde el rabino, le dice, ofendí a una persona querida. Y dice, ¿cómo hago? Necesito remediar esto, curarlo. Y dice, bueno, ve a lo más alto de tu casa con una almohada y en la ventana rómpela y tira las plumas. Y claro, las plumas, cuando rompió la almohada, las plumas, algunas en la habitación, otras en la calle, otras en el jardín, otras se las llevó el viento. Bueno, dice, volvió al rabino, le dice, ya hice lo de la almohada. Bueno, ahora recógelas.
no. Es imposible recoger todas estas plumas porque algunas hasta ni están tan lejos, se fueron, se las llevó el viento. Dice, bueno, eso mismo pasa con las palabras. Las palabras tienen mucho peso y ya está, lo hecho está. Y bueno, estoy tratando también de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque la verdad que yo digo, las cosas a veces buenas, que también deberíamos incluirlo en este texto. Las cosas buenas pesan menos que las cosas malas. Y entonces eso también tendríamos como personas, como seres humanos, reverlo, ¿no? Que si una persona durante tantos años, bueno, pues medianamente bonita, sea por una mala, no es una... La contó bastante bien la historia. Muy bien. Elo. Bueno, muchas gracias, Katy, por haber participado. Elo, nos vemos la próxima. Dale. Hasta luego. Chao. Muy bien.